Muy, pero muy buenos días. Todos los bendecidos en cada lugar, cada nación, cada pueblo. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya estamos aquí, dispuestos a llegar a tu corazón y suplir tu necesidad espiritual. El tema que voy a tocar hoy es bastante complejo. Complejo porque la gente todavía no sabe qué es pecado. Complejo porque toda la vida nos hicieron creer que el pecado era comer carne, chicharrones y hablar una mentirita. No, porque el que miente sabe que es una mentira que está hablando. Recuerda el origen, que vos y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué somos nosotros? Espíritu. Metido dentro de un cuerpo natural, para poder vivir y comer y nutrir este cuerpo de humillación con todos los ingredientes de la tierra. Si tú eres espiritual, creado a imagen y semejanza de Dios, lo tuyo tenía que ser, desde el primer momento, espiritual. Toda la vida te enseñaron algo natural. Por eso a nosotros nos toca aclarar lo que otro tal vez manchó, tapó, quitándole la realidad, de pronto haciéndolo en su inocencia, con un buen deseo, hacer lo bueno, pero a Dios le gusta lo correcto. Entonces, hoy recibe un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de todos y cada uno de sus hijos en diferentes lugares. Ahí en México, la hermana Nicolasa, sus hijas bendecidas con toda bendición, a Martín, que hace días no lo oigo, bendecido. Ahí en los Estados Unidos, a María y a Hoy, bendecidos con toda bendición. También en Honduras, a la hermana Sandra, bendecida. En Costa Rica, ahí en Costa Rica, bendecida con toda bendición. En el Ecuador, al hermano Enrique Zambrano y a toda su tropilla, bendecidos con toda bendición. Al pastor Manuel Guerrero, al pastor Juan Castro, a Melkin Arias, a mi hermano del alma, Rafael Bones, y a todos y cada uno en todos los lugares sean bendecidos con toda bendición. A Delgi, ahí en Medellín, bendecida. A John Jairo Nicol, bendecido. A todos y cada uno. A Jaime, también. A la pastora Betty, bendecida, fuerte, poderosa. Recibimos el mensaje que colocaste y de verdad que es algo bien hermoso. Bendecidos a todos los hermanos en la ciudad de Cali, Pereira, Medellín, Cartagena, Barranquilla. Ahí están todos, en Santander de Quilichao, donde nos están también observando cada miércoles. Y a todos los suscriptores que estuvieron esta semana enviando sus mensajes, y a todos los que oyen en todos los lugares. En la ciudad de Tuluá, a los bendecidos, a los que están caminando bajo el poder del Señor. Hoy voy a compartir con ustedes gracia o libertinaje. Gracia o libertinaje.
Voy a invitarte que abras la Biblia en Romanos capítulo 6. Antes pedirle al Creador que use mi boca, use todo mi ser, porque yo simplemente soy un instrumento para la gloria del Creador. Que Él hable hoy por mi boca bajo la dirección y el poder de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por darnos este privilegio. Gracias por la presencia tuya ya en nuestras vidas. Gracias por todos los que estarán atentos a cada palabra, que puedan discernir si yo les estoy mintiendo o les estoy hablando la verdad. Que la gloria tuya sea manifestada en cada uno de ellos, en los que reciben la palabra. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra dice que yo clame a ti, que tú me responderás. Aquí estoy, Padre, dándote gracias, 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 gracias por todo el privilegio que tú nos das. Tu palabra es verdad y en tu palabra reposo, creo y confío. Tu palabra es la semilla que crece en nuestras vidas para hacernos crecer en una vida espiritual. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Te dije que abrieras tu Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Voy a tratar de explicarte palabra por palabra. Al Tigre Castillo y en Bucaramanga, bendecido con toda bendición. Voy a tratar de enseñarte el contenido de cada palabra, base al original. Dice la palabra en el nombre de Cristo de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Voy a leértelo correctamente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la ley para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto a la ley, ¿cómo viviremos aún en él? Y de pronto tú hayas leído literalmente, ¿verdad? Pero yo te lo estoy leyendo espiritualmente. Solamente te pido que observes bien todo lo que yo te voy a compartir hoy. De esa manera tus ojos espirituales serán abiertos. De esa manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la ley? Porque la ley es pecado. Es el pecado más grande del universo delante de los ojos de nuestro Creador. Te lo explico por qué. Porque es imposible que una persona no vaya a entender que ya hubo un sacrificio, un derramamiento de sangre, que ya se pagó y que a nosotros nos compraron, nos redimieron, nos trajeron a Él para poder nosotros caminar en ese favor que Él nos hizo. Entonces, si ya hubo una paga, ¿por qué perseverar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de perseverar en algo que ofende al Creador? Hay razones, pero ¿cuáles? Entonces dice bien claro, y perseveraremos en la ley para que la gracia abunde. Imposible, imposible. Entonces, por eso te pregunté al principio, ¿qué es pecado para ti? ¿Qué es pecado?
Hasta el día de hoy la gente no sabe qué es pecado. A todo le llama pecado. A todo le llama pecado. Delante de Dios, ¿qué es pecado? Pecado es la ley, sistema religioso, donde operan los 613 mandamientos de la ley de Moisés. La humanidad tiene, o dice, habla por hablar, dice, tal es pecado, lo otro es pecado. Si usted come rellena es pecado. Hombre, ¿ah? Todo es pecado. Pero ¿qué es en sí pecado? Pecado es el sistema religioso. El pecado más grande que puede cometer un ser humano delante de su Creador es rechazar la muerte de Jesús de Nazaret, su Hijo amado, y al derramamiento de la sangre de Él. Ese es el pecado más grande que puede existir. Por eso es que en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, ahorita volvemos ahí a Romanos. Espero que el tiempo hoy me ayude. Versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ese es el pecado más grande. Y toda persona que todavía esté en la ley de Moisés, en el sistema religioso, tratando de alcanzar algo que ya Dios a través de su Hijo amado pagó ahí, rescató y pagó en el madero, es pecado. Por eso la ley es pecado. Toda persona que ayune, ¿para qué ayuna? Pregúntele usted a la persona. Cuando el ayuno de la persona tiene que ser espiritual, no natural. Aguantar hambre no funciona porque dice que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Entonces, el ayuno tuyo, el ayuno mío, tiene que ser espiritual. Dejar de mentir, de robar, de engañar. Ese es el verdadero ayuno. De odiar, de guardar rencor. Ah, pero pastor, y es que la Santa Cena nosotros, la Biblia no habla de Santa Cena. La Biblia habla de Pascua. Pascua es libertad. Es libertad. El pan que te dan a ti te produce parásitos. El pan que yo como, que es la palabra, me produce vida y vida en abundancia. La copa de vinito que te dan a ti, quiere decir que todavía te están recordando cuando tú te metías tus tremendos aguardientes o tal cosa con la copa esa. La copa que yo bebo es la copa del sufrimiento. Porque uno sufre para poder ser perfeccionado. La unción, el aceite que a ti te echan, es el aceite que se come. Es el aceite que se come. La unción que nosotros usamos es la palabra. Es la palabra. Es Cristo mismo. Entonces dice bien claro, por eso la ley, en vez de traer vida, trae muerte. Muerte espiritual y muerte física. Y eso es lo que dice Corintios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Eso es pecado. Todavía estar haciendo una cantidad de obras o argumentos para tratar de alcanzar lo que Él ya estableció, que tenemos que vivirlo y recibirlo por la fe. Oído, el aguijón de la muerte es el pecado, es la ley.
porque la ley trae muerte espiritual y muerte física. Quiere decir que toda persona está expuesta. Que cualquier enfermedad se la lleve de la tierra. Por eso la ley es una maldición. Porque la ley adquiere autoridad sobre el hombre. En vez de darle vida, lo mata espiritualmente. Y lo expone a cualquier peligro para la muerte natural. La ley se enseñorea del hombre. Porque la ley es el poder del pecado. Lo domina. La ley suscita, dice, bien claro, al conocimiento natural, que es pecado, y así lo fomenta, lo acepta, lo respalda. Yo sí decía, en medio de mi ignorancia, que tenía que haber algo mejor que lo que yo estaba practicando en ese entonces cuando estaba ciego espiritualmente. No entendía. Pero fíjate que sí. A pesar de que uno no sabe que Dios lo predestina para algo. Me tocó vivir casi 9 años dentro de ello. Conocer. Y al conocer me di cuenta yo que podía hablar con propiedad ahora que estoy en el Evangelio de la Gracia. No denigrando de ninguna persona, ni hablando mal de nadie. Simplemente yendo contra la forma que el sistema trata de edificar y cimentar a una persona para que esté sólida en el conocimiento de Dios. Absurdo. Porque todo es sacrificio, todo es ceremonia. Y ello es pasado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como la ley o el pecado entró al mundo por un hombre, oído, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Y uno cree que en el sistema religioso uno está metido en Dios. No, Dios no se mueve en las multitudes, Dios se mueve en lo que Él predestinó, en las personas. Que hay personas con buenos deseos, pero la persona hay que enseñarle para que aprenda a depender del Creador. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Te pregunto, tú que eres espiritual. La desobediencia. Te pregunto, ¿la ley, el sistema religioso está en desobediencia o no está en desobediencia? Entonces, ese es el pecado que lleva a la gente, el pecado de Adán, la transgresión. ¿Tú ves? Y ahí dice bien claro que es la desobediencia. ¿Ah? Y la ley que está en medio de este sistema, oído, escuche y retenga, está en pecado, delante de los ojos del Creador, porque está en desobediencia. Ya hubo un sacrificio, ya hubo un derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que tiene que vivir la gente ahora? Lo presente. El Evangelio del Cristo resucitado. Romanos capítulo 7, versículo 8 al 11. Dice: oído, escuche y retenga. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice Pablo, produjo en mí toda codicia. Oído, porque sin la ley el pecado está muerto.
Nosotros no estamos en ley. Entonces para nosotros no existe el pecado. ¿Sí o no? Claro. Eso es lo que dice ahí. Oído, dice el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Te das cuenta? Que cada persona que está en el sistema religioso tratando de alcanzar algo que ya él estableció por sus propios esfuerzos, por lo que enseña, por lo que le han enseñado, por lo que recibe y trata de alcanzar paz, está muerto. Toda persona está muerta espiritualmente. Quiere alcanzar vida, quiere alcanzar abundancia, no puede, porque espiritualmente está muerta la persona. Por eso son los esfuerzos. Versículo 10. Vuelvo a leerte el 9. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. No tenía pecado. ¿Tú ves? Entonces dice, pero venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió y yo morí. Que en vez de avanzar lo atrasa. Lo atrasa. Es imposible que una persona lea y no entienda. ¿Ah? Dice el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Lo mató tanto espiritualmente como lo expuso naturalmente a la muerte. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. ¿Y por eso qué? Me mató. Así está toda la gente, creyendo que a través de la cantidad de argumentos o rudimentos tradicionales que la persona le transmite a un pueblo, les produce vida cuando los tiene muertos espiritualmente. Le he dicho yo a ustedes, les dije bien claro, siéntense y pregúntenle a una persona que lleve 20, 30 años dentro de ese sistema y verá que le recita 2, 3, 4 textos bíblicos, pero nunca le explica la razón y la raíz de ellos. Eso es. Dice el versículo 9 del capítulo 7, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió y yo morí. Yo creo que más claro no canta el gallo. ¿Ah? Cuando Pablo llegó a entender, oído, el verdadero significado del sistema religioso de la ley, se percató de que era un pecador y digno de muerte. Así está todo aquel que está expuesto o está metido en el sistema religioso. Toda persona que milita en el sistema religioso, oído, está lleno de ¿qué? De ley. Esa persona está muerta espiritualmente y está expuesta a la muerte natural. Oído. Qué tremendo esto. Y observa lo que dice Pablo en el versículo 10. Y hallé que el mandamiento, oído, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es imposible. Por eso las personas no entienden. No tienen conocimiento, no tienen principio, no tienen... ¿Por qué? Porque no tienen vida en el espíritu. Les hacen vivir una fantasía. ¿Tú ves? Y eso es. Aquí está Pablo en el versículo 10 está refiriendo al hecho de que la maldición y la condenación que nos trajo la ley, que es pecado,
nos trae una indiferencia completamente ante la presencia del Creador. Nos hace morir en la conciencia. Hay personas que no saben nada y asisten, pero nunca crecen. Y defienden ese sistema. ¿Por qué? Porque como ellos están muertos en su conciencia, creen que todo lo que les habla otra persona con conocimiento es mentira o es pecado, no sabiendo que ellos se encuentran así. Mira lo que produce el sistema religioso. Romanos capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Quiere decir que todos los que están dentro del sistema religioso en general son transgresores. Míralo aquí. ¿O es que tú no entiendes? Posible. Por eso es que hay gente tan neurótica, almática, dentro del sistema religioso. Hábleles usted de que el pecado ya fue quitado hace 2600 años y verá la reacción de la persona. Si no sale a correr, le grita a uno mentiroso. Duda. Porque como la mente de la persona está llena de mentiras, entonces cuando uno le habla la verdad a la persona duda. Porque uno los hace tambalear. Todos los que están en el sistema religioso son transgresores. Transgresores. Muchacho. Ahí en el capítulo 5, versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley es una maldición. ¿La ley qué es? La ley ceremonial. Ceremonia para esto, ceremonia para aquí, ceremonia para allá. Mandamientos, 613 mandamientos de la ley de Moisés. Si usted los necesita, yo los vendo. Me digné a sacarlos para que usted se dé cuenta que de ahí sacaron unos cuantos mandamientos para aplicárselo a la gente para tenerlo atrasado espiritualmente. Tanto el catolicismo como la iglesia evangélica en general. Y tergiversaron y amarraron, hicieron un karateo a esa palabra, que en vez de avanzar, van es para atrás. ¿Oído? Y eso es lo que él dice bien claro ahí en el versículo 13. ¿Ah? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Nosotros estamos en el Evangelio de la Gracia del Cristo resucitado. Vivimos por la fe. Nosotros no hacemos absolutamente nada, sino que creemos en el sacrificio que llevó a cabo Jesús de Nazaret, ahí en el madero. ¿Ah? Por eso pusieron, por eso pusieron la ley de Moisés, para que nadie la cumpliera, solo Jesús de Nazaret. La cumplió los 613 mandamientos. Y es imposible que una persona no entienda a qué vino Él. Él no solamente vino a sanar los enfermos. Él no vino a libertar solamente a los cautivos. Él vino a cumplir, porque esa era la tarea que Él tenía que llevar a cabo. En el madero, lo que vos y yo no podíamos cumplir, que eran los 613 mandamientos. Él los cumplió y con esa ofrenda a nosotros nos hizo libres eternamente y para siempre.
Observa lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Imposible que una persona no entienda esto. Por eso te estoy explicando, no estoy corriendo. Mi tarea no es correr, sino explicar, enseñar, capacitar para que la persona tenga vida y aprenda a depender de la palabra. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ayuno, bautismo, imposición de manos, peleas con el diablo, peleas, ¿cómo se llama?, con los demonios, haciendo esto y haciendo lo otro, y vigilias, son malos vigilantes. Vigilan cada mes, cada 15, nosotros vigilamos todos los días. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo quisiera quedarme aquí y mostrarte un ejemplo. Un ejemplo. Todavía tengo tiempo, muy poquito, pero te voy a mostrar un ejemplo. Deuteronomio capítulo 28. De lo que es una maldición. Versículo 15 en adelante. Te dejo como tarea eso para que tú lo leas. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Por qué yo no leo Jehová? Porque yo filtro. Al meter a Jehová sale Jesucristo. Por el filtro. Porque la gracia es un filtro. Por eso leo Señor. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Uno no necesita ni de buscarlas. 613 mandamientos, muchacho. Por eso es que tú vas y entras a cualquier lugar, como hablaba yo con el pastor Juan Castro, que me decía él: ¿en dónde está la iglesia, la superiglesia que está ungida? ¿Dónde? Si ya en las mismas congregaciones están pidiéndole carné a los feligreses. ¿Qué les están diciendo? Que están enfermos, que están poseídos, que están inmundos. ¿Ah? ¿O es que no entienden, porfa? No entienden lo que significa un nuevo orden. Dice bien claro ahí: maldita tu canasta y tu arteza de amasar, dice el versículo 26, el 17. Maldito serás tú en la ciudad, enfermo, achacado, sin empleo. Maldito en el campo, no te da fruto, porque todo lo que coges se te marchita. 17. Maldita tu canasta, que quiere decir que hay escasez, que no, si tenés para una cosa no tenés para la otra. Y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, nacen los niños enfermos. ¿Ah? ¿No entiendes esto, mi hermano? Si tú no entiendes esto, tacho, sabiendo que tú, yendo al catolicismo, yendo a la iglesia evangélica, todo eso te trae esta maldición, hermano. Y eso es lo que él dice, oído, versículo 18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus animales, tus vacas, los rebaños, vacas flacas, enfermas, achacados, y saque plata, si vende una, es mucho. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, pelado. Llegas a la casa, te duele la cabeza, ¿por qué? Porque estás viendo la escasez tan horrible que hay. Y el Señor enviará contra ti la maldición y quebranto, asombro y todo cuanto pusieres tu mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas.
Pronto a causa de ¿qué? De la maldad de tus obras por las cuales ¿qué? Me habrás dejado. Así está la humanidad. Y sigue leyendo. Y sigue leyendo la inflamación, la fiebre, toda la cantidad de enfermedades que existen. ¿Por causa de qué? De haber dejado a quién? Al Creador. Creerle más al hombre, lo que siempre he dicho yo, como que todavía existiera esa dispensación, la tercera dispensación, donde el hombre determinó seguir al hombre y no a su Creador. Le dio la espalda a su Creador. Por eso la ley, el sistema religioso genera una maldición, mi hermano. Es una maldición. Y eso es lo que dice Gálatas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿No te leí ahorita? ¿Te lo leí o no te lo leí? Yo no sé cómo hay que hablarle a la gente. Imposible que una persona que maneje la Biblia no entienda. Por eso, oído, escucha y retenga. En este evangelio le decía yo a Saúl, que nos visita hoy, le decía yo que a este evangelio solamente entra todo lo que fue predestinado para la gloria del Señor. Una persona que viene manoseada, y déjame decirte, una persona que viene manoseada del sistema, llena de rudimentos, y trata de entrar al evangelio de la gracia, si la persona no se le hace una circuncisión y se le quita toda esa costumbre, ellos mismos envenenarán a otros para que vayan en contra de la palabra o del que les enseña el evangelio de la gracia. Eso es, amado, eso es. Más adelante, si Dios lo permite, estaría hablándote de lo que Pablo le dijo al Señor, que le quitara el aguijón de su cuerpo. Y Dios le dijo, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Te voy a dar una pequeña explicación a ello. Cuando Pablo le rogó por 3 veces al Señor que le quitara el aguijón, aguijón quiere decir una astilla, un pedazo de madera que le dolía, no eran los ojos, un pedazo de madera. Y Pablo no sabía, no entendía, porque eso le producía desánimo, persecución. ¿Qué tenía que llevar él? Lo mismo que padeció Jesús de Nazaret. Eso era llevar el madero dentro de su cuerpo. Difamación, calumnia, mentira, peligro de muerte, momentos de escasez, todo el mundo le cerraba, tenía que esconderse de todo. Y como él enseñaba con vela o con luz de mecha, los ojos se le fueron desgastando, pero él no quedó ciego porque Dios le recuperó la vista y pudo escribir con letras grandes. Oído, el caso era de que el problema lo llevaba interno y él no sabía. Por eso cuando el Señor lo trajo a la gracia, la gracia es Cristo, y él le dijo: bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees, que si tú funcionas, tú sabes como ministro competente de un nuevo pacto, que estás expuesto al rechazo, a la crítica, a la desconfianza, a la difamación, siempre y cuando tú estés hablando la verdad. Lo mismo que vivió Pablo tenemos que vivirlo nosotros. Yo sí le preguntaba al Señor y le decía: bueno, pues si yo estoy hablando tu verdad, ¿cuál es la razón de que
todavía esto no dé fruto. Si tú pusiste vestuario en mi vida, corona, sellaste en mi vida con tu espíritu, me pusiste calzado. ¿Cuál es la razón de que todavía el evangelio que yo enseño no haya cogido fuerza? Si ha cogido fuerza. Lo que pasa es que uno no lo ve, pero uno tiene que trabajar base a lo que Él estableció para uno, no lo que uno anhele, no lo que yo quiera. Eso es lo que se llama predestinación. Me predestinaron o me prepararon un destino en Cristo. Y si todo está en Cristo, como Cristo es la cabeza de todo, entonces llega el momento en que la palabra que he enseñado va hacia el crecimiento de la vida en el Espíritu, sometido a la misma palabra, entonces me va a producir ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Eso era el aguijón de Pablo, una astilla. Busca el original, busca la raíz. La astilla es un madero. Madero tipifica llevar la muerte de Jesús de Nazaret en su cuerpo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Aló? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir, sencillo, que la gracia no se iba a quedar oculta, porque la gracia es Cristo mismo. A pesar que el aparecido envenenó al mundo contra el Creador, ya la gracia estaba dispuesta. A Dios no lo tomó por sorpresa absolutamente nada. Absolutamente nada. Dice, oído, escuche y retenga. En el libro de Juan, capítulo 15, voy a mostrarte un ejemplo. Y espero hacerte entender. Yo no creo que tú seas tan cabezón, ¿verdad? Tú sabes que es una persona cabezón que en toda parte queda dormida, porque le pesa no entender. Juan capítulo 15, versículo 22, dice: oído, escuche y retenga lo que dijo Jesús de Nazaret. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusas por su pecado. ¿A quién les estaba hablando? Dice el 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han ¿qué? Me han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿A quién les estaba hablando él? A los escribas, a los fariseos, al sacerdocio antiguo. ¿No pasa lo mismo hoy? Es lo mismo. Si yo te estoy leyendo, te estoy expresando lo que hay escrito por el pensamiento del Creador. Dice, si yo no les hubiera oído, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Es como decir, yo te estoy hablando a ti, que la ley es una maldición, que la ley es una costumbre natural,
que a nosotros nos engañaron al principio porque no teníamos conocimiento de la verdad. Caminamos base al mandamiento de los hombres, funcionamos de acuerdo a la estructura del sistema, manejaron la vida nuestra como les plació, por cuanto no teníamos los ojos espirituales abiertos. Entonces nos habló la palabra un día y nos abrió los ojos del entendimiento y entendimos que Él lo que quería era que nosotros tuviéramos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Comprendimos que en la única parte que hay vida en abundancia, sabiduría, conocimiento, poder, no hay temor, no hay angustia, hay padecimiento, sufrimiento, nada de ello, es el Evangelio de la Gracia. Por eso lo amamos, por eso regresamos, porque el origen de nuestra partida es Él. Si a esta gente no les aprovechó, a nosotros sí nos aprovecharon. Cuando le utilizó un hombre y nos habló del Evangelio de la Gracia, era como que si Él hubiese, y yo te lo dije a ti, la primera vez que estuve yo ahí en Miami, cuando habló el pastor Victorio García Barbón, parece que Él hubiera bajado del cielo y me estuviera diciendo, esta es la palabra que tú tienes que recibir para que tú puedas alcanzar verdaderamente tu objetivo en la tierra, porque siendo predestinado, viendo Dios, oído, que yo era un vaso para Él, por eso se manifestaba en milagros y una cosa, mostrándome Él que Él estaba en mí, y lo que Él hizo en mí fue definitivo. Por eso la gracia cuando llegó a mi vida no fue gravosa. La recibí de una. Estudié, sí, porque ¿cómo iba a hablar yo sin conocer verdaderamente lo que era gracia? ¿Ah? ¿Qué más tiene que hacer uno? Tiene que ser uno muy tarado para no entender. Todo esto, que toda persona, usted como conocedor del Evangelio de la Gracia quisiera que cada persona que está en el sistema le entendiera cuando usted habla, ¿no? Usted tiene que darse cuenta que es un niño, que le cauterizaron la conciencia. Por eso le he dicho yo a usted, ¿de qué sirve nosotros reunirnos, debatir, compartir para poder asentar lo que se tiene que hablar? Si todavía no es el tiempo, tiempo lo pone el Creador. Hasta que usted crezca y yo complete lo que me hace falta para tener una unidad en la vida en el Espíritu. ¿Para qué estar unidos en la carne? Si en la carne hay debates, hay desajustes, hay descontentos. En la carne todavía se funciona a base a lo que yo tengo y tiene que funcionar el demás. No. Nosotros tenemos que funcionar de acuerdo a lo establecido por el Creador para formar el cuerpo de Cristo en la tierra y para poder nosotros mostrar verdaderamente que es el Evangelio que la humanidad necesita. Oído, dice bien claro ahí en Gálatas capítulo 2, que el tiempo siempre va conmigo. Esta vez me lleva embalado. Gálatas 2:16 dice, escuche y retenga, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ni el hombre ni la mujer. Entonces, pregunto yo, si no están justificados, ¿cómo están? En pecado, transgresores. Dice, sabiendo que el hombre y la mujer no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
¿Ah? Y usted ve gente parada en los púlpitos. Ay, Señor, gracias por haberme justificado, pero todavía está ayunando. Pero todavía está haciendo lo natural. Por eso es que lloran. Qué tremendo todo esto. La ley es el instrumento por medio del cual, oído, entró el pecado al hombre y lo mató. Y el poder del pecado, quien lo sustenta, es la ley. Es la ley. Para ir terminando, me quedan 10 minutos. Dice bien claro, ahí en 1 Corintios 15, 56, donde leímos, te lo voy a leer una vez más. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, los 613 mandamientos de la ley de Moisés. ¿Ah? Quiere decir que esta lectura o este hecho debe de servirnos como advertencia para que no obedezcamos ni caminemos en este sistema que ha llegado a su fin. Ya el sistema religioso murió ante los ojos de Dios. Te lo enseñé hace meses, que el sistema babilónico, que es confusión religiosa, ante los ojos del Creador murió. ¿Sí o no? Claro, ya ante los ojos de Dios no tiene nada que hacer. ¿Qué es lo que se está esperando ahorita? La caída de todo el sistema babilónico y prostituto. ¿Cómo se cae? Que tú crezcas en la vida del Espíritu, en el conocimiento de la verdad. Por eso es que ya nosotros, como no estamos en el sistema religioso, somos libres. Libres, libres, libres. Pero no vivimos en libertinaje. ¿Qué es libertinaje, pastor? La palabra libertinaje del griego quiere decir aselgia. Aselgia. Es igual a ausencia de frenos. Es lascivia. Ahí en el versículo 4 de Judas. Abba, Padre. Versículo 4 del libro de Judas, la carta de Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando una persona, oído, escucha y retenga, viene del sistema religioso a la gracia, hay que vaciarlo completamente, quitarle todo argumento de ello, de todo lo que haya recibido en el sistema religioso. Hasta que la persona misma no esté consciente que está limpia de toda esa mentira, imposible que Dios pueda respaldarlo en la gracia. Es imposible, mi hermano. Es imposible. Por eso aquí, encubiertamente. ¿Qué quiere decir? Personas que traen cosas del sistema para fingir, aparentar dentro del cuerpo de Cristo. Y es imposible. Hay que hacerles un corte en redondo.
Que cuando ellos vengan, aleluya, gloria a Dios. No, Abba Padre, porque es la vida en el Espíritu. Cuando ellos vengan con cualquier tradición de allá, hay que inmediatamente corregirle a la persona. Dios te guarde. Yo estoy ya guardado en las manos, en el hueco de las manos del Creador. Dios te continúa bendiciendo. Yo ya estoy bendecido con toda bendición espiritual. Que la paz de Dios te guarde. Yo ya vivo en reposo, en confianza, en la paz de mi Creador. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bendecido José, Candelario ahí en Texas, bendecido con toda bendición. Oído, para ir terminando, toda persona, por muy buena persona que sea, que venga del sistema, hay que hacerle una limpieza general. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo consiento, te voy a mostrar un texto como ejemplo para terminar. Y tú me dirás si es verdad o no es verdad. Pero yo te voy a leer solamente un texto y yo te explico desde dónde tienes que aprender a leer o empezar a leer. Si yo no te digo esto, tú vas a entrar por el mero hecho de tener gente, a personas que todavía no han sido circuncidados por la palabra. Amén, amén, gloria a Dios, qué hermoso hermano que esté aquí. No. Esa persona, si no ha sido limpia, en cualquier palabra que de pronto no entienda, aunque tú le estés enseñando conforme a la voluntad del Creador, y él tiene residuos todavía del sistema religioso, sale inconforme, y con la inconformidad esa te envenena a otros o a otros y a otros para que no crean en lo tuyo. Te lo voy a mostrar. En el libro de Números, capítulo 33. Yo no sé si esta Biblia tiene números. Sí, tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3. Números, capítulo 33. Tú puedes leer desde el versículo 50 al 55. Números. Capítulo 33. Versículo 55 te voy a leer yo. Tú puedes leer desde el 50 y observa. Habló Dios a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo: háblele a los hijos de Israel y diles: cuando hayan pasado el Jordán y entren en la tierra de Canaán, que es Cristo, oído, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Oído, escuche y retenga. Oído. Y echaréis a los moradores de la tierra, estos idólatras, y habitantes en ella, porque yo se las he dado para que sean vuestra propiedad. Oído. Heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. Oído. A los muchos daréis mucho, por herencia,
y a los pocos daréis pocos por herencia. Donde cayere la suerte, allí tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Oído a lo que voy. Y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijón en vuestros ojos. ¿Qué te quiero yo decir? ¿O qué quiere decir el Creador? Que toda persona que venga del sistema religioso tiene que ser primero circuncidado en redondo. Ah, no, pero yo ya estoy circuncidado en la muerte de Jesús de Nazaret. Cierto. ¿Te circuncidaron de qué? De la ley. Ahora hay que circuncidarte la mente, que la traes que apretada, ceñida, va hacia el conocimiento natural y de los hombres. Si vos dejas una persona que entre al evangelio todavía con costumbres de la ley, que se van a sentir incómodos porque hay que depurar, hay que sacar, hay que votar para hacer una nueva creación en Cristo, te van a hacer la vida imposible. El hecho no es tener gente, el hecho es saber cimentar y edificar a la gente, porque tú sabes que todo lo que viene del sistema, con respeto, viene lleno de malicia y es hipócrita. Todo el sistema religioso ha envenenado a la gente contra el Creador. Franco Garay, en Nicaragua, bendecido con toda bendición. Entonces hay que volverlos honestos. Hay que enseñarles que hay que cortarles un lomo para que queden con uno solo. De carácter, bien edificados, construidos, que cuando hablaron la palabra tenga peso. Ese es el tipo de personas que quiere Dios en el cuerpo de Cristo. Dice, sucederá que los que quedaren de ellos serán por aguijones a vuestros ojos y por espinas en vuestro costado. Y los afligirán sobre la tierra en que vosotros heredáis. Eso es lo que Él quiere evitar. No es el hecho de que la persona llegue, se siente, escuche, entienda, comprenda que si fue predestinado para estar en Cristo, tiene que ser una nueva creación. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ahora todas tienen que ser hechas, ¿qué? Nuevas. Pastor, ¿y eso estaba ahí? No, anoche lo escribí. Pero eso es lo que te quiere decir Él. Para terminar, Romanos capítulo 4. Abba Padre. Versículo 17 dice, como está escrito, lo que está escrito no se puede borrar. 2 puntos. Te he puesto por padre de muchas gentes. Oído, escucha y retenga. Delante de Dios le dijo Dios a Abraham, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y una persona que está en la ley está muerta o no está muerta? Dígame. Está muerta en todo el sentido de la palabra. ¿En dónde hay vida? En Cristo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fue, como se fuesen. Quiere decir que cuando viene una persona del sistema religioso, ¿cómo tú lo ves? Perfecto, completo,
pero tenés que ayudarle a limpiar la mente de toda la mentira que le inculcó el hombre. Que aprenda a ser él, auténtico, el vaso que Dios va a usar para que la gloria de Dios se pueda manifestar en ellos. Ahora somos libres, ahora es por fe, para que sea por gracia, porque la ley es una maldición. Todos los que dependen de las obras del sistema religioso en general están bajo maldición. Ya te dije, ya te expliqué qué es libertinaje, ¿verdad? Entonces, te dejo esta enseñanza a que tú determines si vas a estar en el libertinaje o vas a estar en la gracia. Libertinaje, ya te dije que era ausencia de frenos, lascivia. Yo puedo hacer y deshacer. No, mi hermano, no. Si tú fuiste predestinado, tú tienes que caminar hacia la cabeza tuya, que es Cristo. Amén. Bendecidos, me gozo, me deleito, me da alegría de que haya tanta gente sabia conectada hoy. Los amo con corazón sincero, los amo con ósculo santo. Padre, gracias por usarme, por ser tan claro, por hablar por mi boca. Simplemente soy tu instrumento y te doy gracias por hablar esta verdad. Estas son las cosas que ojo no vieron, ni oído oyeron, son las que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para tu gloria en nuestras vidas. Declaro a todos los bendecidos como tú los ves, perfectos, sanos, libres, prósperos, en paz y en reposo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos con toda bendición.